Mi nombre es Ángel Espinosa. Y yo soy Pamela Camel. Y esto es Sin Modestia. No me faltar el grito, por favor. Bienvenidos al episodio número 6 de Sin Modestia. Hoy concluimos con la serie de episodios sobre la maternidad. Y nuestra invitada de hoy es una mujer resiliente e inspiradora. Con una historia compleja, pero de mucho aprendizaje. Ana Victoria nos va a conversar sobre cómo se transita el duelo luego de la pérdida de un embarazo. Y pues nada, Ana Victoria, bienvenida a Sin Modestia y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Ay, gracias a ustedes. Muchas gracias. Estoy súper emocionada de ser una de sus invitadas y bueno, poder contar esta historia, dejar un mensaje y nada, llenarlas de mucha energía y luz. Gracias, Muy bien. Anita. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Anita es una gran amiga y esta historia que nos va a contar hoy la transitamos en parte en conjunto y por eso es tan especial y es una invitada tan especial. Es un tema en cierta forma delicado y muy personal, pero luego hablarlo luego de haber transitado las etapas creo que más difíciles en su momento para ti. Estamos honradas de que nos abras tu corazón y tu experiencia, así que nada, gracias a ti por estar aquí, Anita. Gracias. Cuéntanos. Bueno, Cuéntanos sí, bueno, empezar por supuesto que en la vida a mí me gusta cuando hablo de este tema, que de hecho a día de hoy sigo hablando y conversándolo mucho. Me gusta decir que efectivamente en la vida los procesos difíciles forman parte de todo ser humano y que sería bonito que en algún momento, en algún punto de este proceso, lográramos entender que todo forma parte, esto es un todo, y que para poder ver la luz, y cuando decimos que después de la tormenta sale el arco iris y sale el sol, es porque efectivamente después de un momento difícil en general en la vida, encuentras esos momentos más plenos y esas situaciones de vida más gratificantes, porque efectivamente pasaste por algo difícil. Digo siempre que qué aburrida sería la vida si todo fuese sencillo y fácil. No tendría el sentido real. Los momentos duros y complicados hacen de una persona llena de fuerza para poder ver en cosas pequeñas y quizás cosas insignificantes la verdadera esencia de lo que es la vida. Así que bueno, transformar muchas veces los momentos duros y difíciles que no desaparecen, pero no engancharnos en él, sería lo ideal para que pudiéramos disfrutar y ver la vida pues con todo lo que es, con lo bueno y con lo malo, porque así es. Precioso. Y bueno, fue parte de lo que yo transité, siendo muy joven, cuando tenía 21 años, quedó embarazada, por supuesto, como a muchas mujeres. No fue un embarazo planificado y yo debo decir que para ese entonces, desde que era muy niña, siempre fui una mujer súper extremadamente planificada, pero al punto de que yo atrás de mi puerta tenía un papelito que decía, no sé, estoy hablando de, no sé, 13, 12 años, un papelito que decía, yo a esta edad me voy a graduar, a esta edad me voy a casar, o sea, y así era como que mi plan de vida, ¿no? Esto lo tengo que cumplir a los 12, 13 años. Y bueno, hasta de ahí en adelante, mi transitar. Y de repente pasa esto. Y por supuesto se me desmorona lo que es ese plan de vida que yo tenía. Para muchas, a los 21 años no estás planificada ni preparada para asumir tal responsabilidad. Aun cuando estaba en una relación súper estable, era algo que quizás se podía pensar a un futuro, pero no en ese momento donde yo estaba estudiando en la universidad y mis planes después más adelante eran irme a estudiar afuera, a otro país. Y bueno,
pasa esto que bueno, mueve el piso de todos los que están, no solamente del mío, sino el entorno. Para mis padres, para la familia del papá del bebé, para todos. Lamentablemente, durante ese proceso del embarazo, la relación no funciona, se termina la relación y yo caigo en una especie de depresión. Siempre me he considerado una mujer extremadamente fuerte y muy madura para quizás la edad, tempranas edades. Siempre fui una persona muy visionaria, muy madura, las cosas que yo quería, cuando me mete algo en la cabeza, así como que muy, no cuadrada, no voy a decir cuadrada, pero quizás muy visionaria. Entonces, el tema hormonal jugó, por supuesto, muchísimo en contra en el proceso de lo que es una separación en pleno embarazo. Y eso, por supuesto, influyó en lo que fue mi estado mental y mi estado físico. Llegué a tener pensamientos suicidas y eran cosas que yo no las conversaba con absolutamente nadie, porque incluso yo misma me veía como que esto no puede estar pasando por mi cabeza cuando yo soy tan fuerte, pero creo que ya después de un tiempo considero que efectivamente el tema hormonal jugó muchísimo a favor en ese momento. Entonces, bueno, lamentablemente entre lo que fue esta separación y estar embarazada en un momento donde no estaba planificado, todo se mueve en mi entorno, mis planes de vida, no quisiese decir que fue realmente lo que afectó la pérdida que viene a continuación, pero puedo decir que el estado emocional sí me jugó bastante en contra en ese momento, en el proceso del embarazo. Okay. Y bueno, llega lamentablemente el momento en el cual empiezo a sentirme mal. Yo llegué a tuve la pérdida cumpliéndose las 36 semanas. En términos médicos son 36 semanas, pero podemos decir que son efectivamente los 9 meses de embarazo. Era un embarazo que no estaba a término, aun cuando llegas a los 9 meses, un embarazo a término viene siendo a las 38 semanas, todavía faltaba un poquito, pero bueno, es un bebé que ya está formadito, ¿no? Entonces, he ahí cuando empieza otro camino de este proceso. Aun cuando no era un bebé que estaba planificado, era un bebé que estaba muy deseado y esperado por todos. Nosotros teníamos la papá del bebé y yo, una relación muy familiar, y aun cuando nuestra relación como pareja no estaba bien, la familia estaba involucrada y todo el mundo estaba muy involucrado en esto porque sí, porque queríamos que esto pasara. Así que bueno, lamentablemente pierdo al bebé, fue un desprendimiento de placenta, fue muy traumático y no voy a decir que una pérdida para cualquier persona no es traumática, claro que sí, cualquiera que sea la situación y cualquier sea el tiempo de embarazo, no deja de ser algo traumático o difícil. No porque yo tuve una pérdida a los 9 meses, deja de ser dolorosa y difícil para alguien que tiene 4 semanas, 8 semanas, claro. 4 meses de embarazo. No deja, porque un bebé y un hijo siempre va a ser algo lo más sagrado que tiene una mujer y en este caso la familia, el ser humano. Y es una ilusión, o sea, se crean cosas, se crean proyectos a partir de que se gesta un ser humano, ya se empiezan a crear cosas como a futuro, así que una pérdida. Y a eso voy. Claro, desplomamiento de todas esas ilusiones, creo. Totalmente, y a eso voy porque, como te digo, yo súper planificada en todo lo que quería hacer en mi vida, llega este embarazo y ya yo empiezo a plantearme la vida desde otro punto de vista, y ahora con un bebé, siendo pues, en este caso, mamá soltera, pero ya haciendo una vida que quería yo cumplir igual, con un rol estos planes, sí, no, y que quería cumplir mis planes que tenía para antes de estar embarazada, pero ahora cómo los ajusto a tener con un bebé.
Entonces, claro, se crea, por supuesto, ese nuevo proyecto, ese plan de vida, esas expectativas, todo en tu cabeza y en tu ser, y ya dejas de pensar en cómo sería la vida sin esa criaturita. Ya todos tus planes cambian de aquí en adelante, a ser mamá. Claro. Y creo que, voy a decir que sin duda alguna fue de lo más complicado que tuve que vivir, al luego despertar y no tener a mi bebé, porque era como, ¿y ahora qué hago? O sea, la vida me ha dado tantas vueltas en este lapso de meses que podría decir que llegué a un colapso total. Decía que pues fue muy traumático porque además de que fue ya un bebé totalmente a término, o sea, hablo de que ya ahora estaba formado el bebé, fue dentro de una clínica. Me vi muy mal de salud porque tuve un sangrado que tuve que después tener transfusiones de sangre y yo también me vi muy mal. Ver a mi familia, ver a mis amistades, estar allí y estar tan quebrados con la situación, eso pues por supuesto que me afectó también demasiado. Um, Debo decir que de lo peor que yo he tenido que vivir en la vida, siendo la verdad tan joven. Pero bueno, de ahí radican muchísimas cosas. Luego decía, despertar y no tenerlo, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, otra vez empezar a planificar y ver la vida de nuevo sin un bebé. O sea, no estoy en la capacidad mental para poder empezar desde otro inicio. Y estamos hablando de que ya ahora no es solamente la pérdida, no estoy lidiando solamente con la pérdida de física de un bebé, sino que estoy también lidiando con la pérdida emocional de una ruptura. Entonces, lamentablemente se me juntan dos pérdidas. Al final fueron dos pérdidas. Y era cómo manejar estas dos situaciones al mismo tiempo. Así que bueno, una anécdota, y es que yo no sé si Pamela estuvo ese día, pero yo recuerdo el día que yo llegué a mi casa, de todos los momentos difíciles que podía contar de lo que fue ese momento. Para mí el que yo recuerdo, que lo tengo vivo y que fue el peor momento, ¿Qué más te impactó? Claro. fue cuando yo llegué a mi casa, que yo me tenía que bajar del carro. O sea, eso fue que yo me bajé del carro y yo me desplomé. Porque la idea de yo entrar a mi casa, sin mi bebé, mi casa, ver mi casa en general, que eran los planes que yo tenía del cuarto. Yo antes le había pedido a mis amigos y a mis padres que recogieran todo, porque claro, yo tenía el cuarto listo, yo tenía todo listo. Eso, el día que yo voy al hospital, al clínica, porque me estoy sintiendo mal, yo iba con la idea de que ya no aguanto, estoy enorme, o sea, yo hoy tengo mi bebé. Y tenía todo listo para regresar con él. Entonces llegar a la casa y no verme en esa situación fue terrible. Me desplomé, o sea, mal. Y bueno, pasan unos días en casa y llega el momento, iluminado digo yo, en el cual yo misma me dije, mira, tienes dos caminos en la vida. Y siempre lo digo, esto es algo que se lo cuento a todo el mundo que de repente le llega mi historia o que les cuento, que conocen lo que sucedió, que yo me dije esto, yo tengo dos caminos en la vida, yo puedo efectivamente caer en una depresión en la cual me pueda suicidar, como en algún momento pensé hacerlo durante mi embarazo, o seguir adelante. Y tengo demasiadas cosas que quiero hacer en la vida, que quería antes y que ahora los puedo retomar, y que estoy demasiado joven y que la vida continúa. Y decidí tomar ese camino y me dije a mí misma, una semana, Ana, solo date una semana de duelo mal, de muérete. O sea, yo me permití una semana morirme, en forma literal, de llorar, de sufrir, de desgarrarme, de no comer, de mal, porque
porque bueno, no aguantaba, pero no me quería quedar enganchada en ese sentimiento. Y efectivamente creo ahora que ya las hormonas habían también jugado un poco a favor en este caso. Ya no estoy en el proceso del embarazo, sino estoy en un posparto que en este caso no me afectó en esa parte mental. Fue muy duro físicamente, por supuesto, verme de paso ya después mi cuerpo, cómo transita ese proceso del posparto sin un bebé. Eso también es otro proceso que las mujeres pasamos y que es muy complicado. Se habla también de la depresión postparto porque influye mucho todo lo que es tu cuerpo, toda la parte física y por supuesto la parte mental. Pero bueno, agradezco a Dios, al universo, que yo tengo una fortaleza mental extrema y que me ayudó en este proceso de duelo. Y otra anécdota que voy a decir es que luego de la semana, efectivamente, yo dije, bueno, para adelante, porque la vida sigue y tengo demasiadas cosas maravillosas que vivir y no me voy a quedar acá. Esto me va a doler y me va a doler por siempre, pero no me voy a quedar aquí enganchada. Y bueno, pasaron los días y mi mamá se empezó a preocupar muchísimo porque ella decía que yo no estaba drenando, que yo estaba internalizando todo, que yo necesitaba soltar y me llevó para un psiquiatra. Mi mamá me dice que no, que esto no era normal y tienes que ir al psiquiatra. Y vamos al psiquiatra. ¿Y tú querías ir al psiquiatra, Ana Victoria, en ese momento? Que te lo... Ok. Nada que ver, No, pero, o sea, mi mamá Claro, era como sí. que tú no estás. Yo quería, la verdad, demostrarle a ella que no lo necesitaba. ok. Porque ella, y cumplir también un poco con esa necesidad que tenía ella de pues entender decía yo por parte médica que efectivamente o sea, la vida es así y que puedes superar las cosas o no superarlas o puedes salir adelante aún con eso, con ese dolor. Pero quizás escuchando a un médico ella a lo mejor podía entenderlo mejor que se lo dijese yo. Claro. Y bueno, fui al psiquiatra, le expliqué todo al psiquiatra y el psiquiatra, para mi asombro, me dijo, la felicito, porque así es como se tiene que llevar un duelo. No me mandó ni una sola medicamento y en pocas palabras me dijo, tráigame a su mamá. Tu mamá usted lo necesita. Pobre Caro. Y yo le dije al psiquiatra, anótelo, escríbalo ahí porque se lo tiene que decir en un papelito, te lo da. Déselo, para que ella lo tenga ahí. Pero bueno, al fin lo entendió y se formó para todos un aprendizaje y no sé, un cambio de vida. Fue un cambio de vida, ¿no? Yo efectivamente pasé por muchas etapas. La primera, la más difícil es el por qué. Porque a mí, porque La yo negación. si yo quería tener este bebé, tantas mujeres que drogadictas o qué sé yo, tantas cosas y tienen a su bebé. Yo que soy una mujer sana, yo que he sido siempre deportista, aunque es que hice mal y viene esta cosa de que estoy mal yo, La porque mi culpa. cuerpo no es capaz. ¿Okay? Wow. Entonces pasamos por ese proceso hasta que, bueno, ya llega el proceso de la aceptación. Simplemente acepta que no hay una respuesta a ningún porqué, que así es la vida y ya está. Y luego, después de lo que viene siendo la aceptación, pues ya se podría decir que pasas, ¿no? Que pasas eso para poder entrar a lo que es el transcurrir en general de la vida y el entendimiento. Para mí fue simplemente ya entender que es así. Que Aceptamos, transitas como no entendemos. esa primera parte que es la más dolorosa, yo creo, como emocionalmente hablando. Y luego que tú dices que, o sea, que pasa esa parte, que bien, o sea, estoy curiosa de lo que vas a decir, pero quiero saber cómo saliste como de toda esta sensación emocional, solamente con decir que te ibas a dar una semana, o sea, esa fue como la herramienta que usaste y luego de eso ya no tuviste más, o
fueron como estas montañitas que de pronto, bueno, unos días estás bien, otros días estás un poquito mejor, otros días no tanto, y así, como que, ¿cómo se vio eso para Ana Victoria? O sea, ¿cómo se vio esa situación emocional como con el transcurrir de los días? Porque la aceptación también viene un poco con la integración, que es, bueno, como tú dices, acepto que las cosas son así, que no es que sea algo injusto, que no es que nada más me pase a mí, que no es solo mi cuerpo, ¿sabes? Como aceptar todas estas cosas y luego de eso, igual tienes algunos días que vuelves ahí. No creo que sea como un proceso tan lineal, así como que pienso que en este momento voy a salir y ya me fui y no vuelvo más ahí y no vuelve ese dolor o no vuelve ese sentir. Creo que ahí tengo curiosidad de cómo sucedieron las cosas para ti, pues. Efectivamente, una montaña rusa, por supuesto. ¿Qué herramientas utilicé? Mira, debo decirte que todo fue muy natural. Yo, como te digo, agradezco muchísimo esta fortaleza mental y creo que más lo he llamado como que es un don, de verdad, porque yo no tuve la necesidad de buscar nada más que ver cosas en mi entorno que me apoyaron. ¿Qué me apoyó? La red que yo tenía a mi alrededor de personas. Fue súper importante. Mi familia y mis amigas. O sea, eso hizo que yo necesitara salir adelante. Y lo hacía a veces por demostrarles a ellos, por supuesto que a mí, pero quería demostrarles también a ellos que se podía vivir con el dolor y también volver a ser feliz. No quería demostrar que esta situación me iba a derrumbar. No quería. Así que eso también hizo muchísimo. Empecé a escuchar ciertos testimonios y eso me agradó. Y hoy día agradezco este espacio 100% y cada vez que tenga la oportunidad de hablar de esto lo voy a hacer. Porque el acceso a la información y escuchar en general testimonios de otras personas alivia un montón el proceso de uno personal. Quizás si hubiese tenido esto en aquel momento, a mí no me gusta decir hubieses porque yo no creo en eso, yo creo que no existe Sí. y que lo que yo tuve que vivir simplemente a mí me tocó para yo estar hoy día dando mi testimonio y dando fuerza y fortaleza a muchas mujeres. Pero digo que si lo hubiese tenido, esta herramienta de escuchar a otras personas sin tanto tabú, creo que me hubiese aliviado un poco Sí. la pena, ¿no? También Sí. el camino quizás hubiese sido menos de piedras. Te he sentido más acompañada desde Eso. la empatía de que Sí, estuvo sí, ahí. totalmente, totalmente la empatía porque empiezas a escuchar y dices, bueno, pero es que es algo que es tan normal, que no estamos mal, que le pasa a un porcentaje de mujeres tan elevado, Sí. es incalculable, o sea, es algo muy normal, es algo fisiológico, no lo puedes controlar, no estás mal. Hay mujeres que por supuesto sí tienen muchas más dificultades y que sí ella parte de tu cuerpo, tu fisonomía, pero hay otras como yo que simplemente pasó y ya, y Y, te, muchas nos pasa. y que también te ayuda a dejar un poco de enjuiciar lo que estás sintiendo, porque creo Claro, que claro. eso lo que hace es como hundirte más en el proceso, así como si sientes culpa, entonces enjuiciar que no puedo sentir culpa, ¿por qué voy a sentir culpa? ¿O por qué siento culpa? No sé, como ese Exacto. sobrepensar lo Sí, que estás sintiendo demasiado. en vez de simplemente entregarte y dejar que lo que tenga que fluir, fluya en ese momento. Creo que la persona que pasa por esa experiencia es la única que te puede como decir eso, porque la red de apoyo efectivamente es muy importante, tu familia, tus amigos, lo que ya tú tenías construido, que evidentemente te va a dar la fuerza vital para continuar, pero creo que las personas que pasen por la experiencia y te puedan dar ese Totalmente. testimonio es como que la mayor Súper. identificación para poder... Porque, porque efectivamente si escuchas un testimonio de una persona que lo logró, que a pesar de ese dolor y esa dificultad salió adelante, entonces tú efectivamente te puedes decir, te puedes dar ese apoyo y esa Claro. palmada, decir yo también lo puedo hacer, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer.
Entonces es demasiado bonito ver cómo ahora, gracias a esta era en la que estamos viviendo, yo debo decir que este año va a cumplir 12 años desde que eso pasó. Wow. Y 12 sí, años. y que no estamos hablando de que exacto, de que fueron hace unos años, hace bastante tiempo, donde la tecnología y la comunicación y todo fue totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Entonces, para ese entonces, quizás ese tema de tabú, ese no acceso, no desconocías que en tu misma red de mujeres, muchas habían pasado por eso y nadie lo contaba o lo decía, Wow. porque muchas también se sienten tan culpables que les da pena contar, Esa cuando es algo vergüenza. tan normal, exactamente. Y eso entra también porque dices, es que estoy mal, es que yo estoy mal porque como yo no voy a procrear, si eso forma parte de la mujer. Claro. ¿Entiendes? Entonces sientes ese sentimiento de culpa y se queda allí guardado y no es así. Pero Sí, bueno, y gracias el a esto miedo. nos ha permitido, sí, Sí, por y el supuesto, miedo hacer sus... que esto imprime para tu futuro, porque eso fue tú chiquita o sea, que sucedió sin planificarlo, pero ahora más adelante, que ya pasaste por ahí, gracias a Dios, también un testimonio espectacular, que ya tocaremos más adelante, pero el miedo que esto imprime y la inseguridad de que si esto me pasó, ¿cuántas veces más no me va a volver a pasar? Entonces, también el transitar el miedo como tomarlo por los cachos, como dicen, y decir, hey, o sea, no puedo vivir con miedo, porque si yo No, sueño ser mamá, eso también influye en la gestación. O sea, los malos pensamientos, el miedo, el temor a que otra vez me pase. Entonces, también es el proceso del después, cómo avanzar, luego de que lo sí, peor que te pueda pasar en un embarazo te pase. total. Y un embarazo, 36 semanas, no estamos Total. hablando de que lo perdí a los primeros meses. Y entonces después yo, en mi segundo embarazo, ya con mi hija, yo no tenía el temor a los primeros meses. Es que yo tuve miedo hasta el último momento, Wow. porque hasta que yo no Sí. escuchase el llanto de mi hija, yo no iba a respirar. Y era algo que no podía evitar, que por mucha terapia que yo misma me Sí. hiciese y que por mucha información, el temor no se iba a ir. Pero bueno, forma parte y es cuando ahí tú tienes que soltar y ya. Sí. Y, y bueno, como aprendizaje y como enseñanza de vida, efectivamente, yo después de tomar esa decisión, fueron picos, 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 por supuesto, que caía muchas veces, pero no me permití engancharme con el dolor, no me permití quedarme allí, me permití sentir y me permití esos momentos en el cual quiero llorar y quiero sufrir, sí, una vez al año, durante mucho tiempo, que era el aniversario, yo decía, este es mi día, y este es mi día de llorar, y lo hacía, y lloraba, y recordaba, y me voy a permitir tener este duelo, y han pasado 12 años y no deja de doler, pero y cambia, Se transforma, cambia el dolor se transforma. Claro, totalmente, decides vivir el dolor o experimentar el dolor, pero no engancharte con el sufrimiento. O sea, exactamente, no vas a hacer de exactamente, esa situación como Un un suplicio, sufrimiento sí. cotidiano no, que va a impedir que hagas cosas en tu vida. Oye, de no, verdad que, porque que no quiero, porque sé que efectivamente en la vida, es ahí cuando caigo en lo que, es que esto forma parte del ser. ujú, Entonces, a mí me tocó, pero deja al lado y cuántas mujeres no les ha tocado peor, cuántas mujeres no han tenido sus hijos que lo vieron crecer, a los 5 años lo pierden, o Sí. muchas otras cosas, ¿ok? O sea, forma parte de nuestra vida pasar por situaciones así. Yo no voy a decir que agradezco lo que me pasó, pero por supuesto que a raíz de esa situación he agarrado fuerzas y he aprendido muchísimo para vivir con muchísima más intensidad los momentos que tengo en general en mi vida. Agradecer porque esta vida es una, porque quiero vivirla con lo bueno y con lo malo, quiero seguirla viviendo y disfrutarla y decir, a veces le digo a las personas, pero disfrútate ese dolor porque todo pasa, porque efectivamente en esta vida todo va a pasar, hasta eso que es tan horrible va a pasar. Entonces, en vez de quedarte con lo malo de lo que pasó, agárrate de ahí para impulsarte a vivir con muchísima más plenitud, disfrutar mucho más porque no sabemos cuál es el momento en el que ya no vamos a estar acá. Y yo no me quiero ir sin haber
hecho todo lo que quería, o por lo menos sentir que he sido feliz y que estoy tranquila, que las cosas que he hecho las he hecho desde el amor y que me he equivocado y que he cometido muchísimos errores, pero no me quedo enganchada con eso, sino al contrario, trato de ser cada día la mejor versión de lo que puedo ser. Me di la oportunidad de nuevo de estar con alguien más, me di la oportunidad de ser mamá y soy muy feliz. Ahora la maternidad es otra cosa, porque, porque muchas después yo decía mi sueño, por supuesto que después de esta pérdida era ser mamá. Entonces decía, ¿cuál Claro. es el sueño que tienes en la vida? Yo quiero ser mamá. Era ese sentimiento de lo quiero hacer. Pero después que eres mamá, dices, wow, eso, ya eso es otro tema, ya eso es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exactamente. Vamos a separar las cosas, porque una cosa es sí, yo tengo el sueño que quiero ser mamá y tal, pero mira, lo que viene ahí ya es otra cosa. Candela. Pero espectacular, O sea, te Anita. quería preguntar o sea, porque ya Ana Victoria, nuestra invitada de hoy, es madre, gracias a Dios, después de superar su duelo y todo lo que le tocó pasar, pues pudiste concebir y tener tu hija. ¿Y qué edad tiene tu hija al día de hoy, Ana Victoria? Ella tiene 5, casi Wow. 6, es un ¿Qué es? torbellino. Estás pagándolas todas. Sí. Y eso que dijiste, ahorita me gustó, así como una cosa es tener el deseo y otra cosa es ya ser madre. ¿Qué La realidad. cosas, como que viviendo ser madre, sientes que no son iguales a la ilusión que tenías? O sea, como que ese cambio de chico, de lo que te dijeron, que no se parece tanto a la realidad de lo que es ser madre. Desde Todo. lo que te toca. Yo de verdad siempre o sea, cuando tengo que hablar de esto digo, es que no es ni la sombra de lo que yo imaginé. Porque claro, de lo que te contaron. efectivamente, sí, es la responsabilidad tan grande que tú tienes de crear ese ser humano, de darle las herramientas a ese ser humano para que pueda volar en un futuro y que entender que no, o sea, esto también es difícil, entender que no te pertenecen, que no son tuyos y que tú no puedes pretender que ese ser haga lo que tú quieres que haga y lo haga así todo el tiempo porque tiene su personalidad, tiene sus pensamientos, tú le vas a dar herramientas y a la vez tienes que poner carácter, ¿sabes? O sea, a la vez tienes que estar ahí, o sea, tampoco es que, ay, mira, bueno, haz lo que tú quieras, no. Es dificilísimo, es dificilísimo. Y bueno, cuando tienes una como la mía, que bueno, me supera en creces, que te hace esas preguntas que tú dices, no sé, pero ¿por qué no sabes? Y yo, y el por qué, y no tengo respuestas para todo, pero bueno, infinitas cosas que te hacen cuestionarte demasiado, que por ejemplo antes yo siempre le he tenido, eso es otro tema, yo siempre le he tenido muchísimo temor a la muerte, aun cuando hablo demasiado del espíritu y a mí me encanta hablar de esto y me ha ayudado demasiado en mi proceso de vida, toda la parte espiritual y cómo se transforma el tema de las emociones, ¿no? Pero por eso mismo de que he sido tan feliz con lo bueno y con lo malo que he tenido en mi vida, no quiero irme de este mundo todavía. Claro. Y cuando eres mamá, dices, wow, este ser depende de ti 100%, hasta ya por lo menos los 7 años depende muchísimo de ti. Y los traumas de los seres humanos, todos radican de tu niñez. Y hasta los 7 años es demasiado importante que tú le entregues a tu hijo la mejor calidad de vida posible, porque es lo que va a formar a este ser humano en un futuro con los mejores valores y la visión y la actitud y esa manera de querer vivir. Exacto, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tienes de no morir, Sí, de ver en todas partes como que el peligro. el peligro. No lo veías,
porque cualquier cosa me puede pasar y qué va a pasar de mi hija, ¿no? Sí, Son cosas que nadie te las cuenta hasta que te toca vivirlas, o que de Claro, repente las puedes saber, pero nunca las vas a sentir, o sea, del todo no lo vas a creer o entender hasta que te toca. claro. Y es muy No lo cliché, cuerpas pero hasta que es llegan. así. Exactamente, cuando efectivamente eres madre te transforma el pensamiento de vida 100%. O sea, 100%. Yo tenía una idea de lo que iba a ser como mamá y bueno, esta niña me hace que... pues no. Bueno, dicen que los hijos te enseñan, en verdad, el camino para Ah, no, ser sí. padre, porque ellos, Sí, ellos sí, te van por dando el día a supuesto. día. Pero sabes que hay algo que yo he aprendido también que me resonó y me lo quedé. Y es que como seres humanos siempre estamos pendientes de crecer profesionalmente, queremos hacer cursos y buscar una carrera y de repente crecer en esto y en lo otro. Y creemos que de repente el tema de la maternidad o la paternidad y la crianza es algo que es natural y que forma parte, hay que dejarlo ser. Y existen miles de herramientas y existen diferentes situaciones y cursos y cosas que te van a ayudar también a crecer y aprender a ser esa mejor versión. Es decir, tú también puedes aprender a ser mejor en eso, no necesariamente dejarlo a voluntad del ser. Claro, Si hay estudios en los que tú puedes hacer para hacer esto algo muchísimo mejor y darle esa herramienta, ese bienestar, enseñarle a tu hijo cómo efectivamente se vive la vida desde la mejor versión, ¿no? claro. Sí. Así que bueno, Ahora hay muchos modelos de crianza que yo creo que los sí, padres se pueden preparar y pueden elegir qué es lo que más quieran para sus hijos y hacia dónde quieren como orientar un poco a ese ser humano, porque en verdad eres tú el que viene a darle un poquito ahí el camino hasta que él pueda elegir por él mismo hacia claro, dónde quiere ir. Pero súper importante lo que dijiste de los 0 a los 7 años, ahí está su pilar, o sea, ese es su pilar que básicamente se lo das tú como padre y como madre para que él después pueda construir encima de eso lo que quiera. sí. Y Así yo que quiero sí, que ella vea en mi reflejo efectivamente que esta experiencia de vida forma parte de para todos y que bueno, por supuesto, así como en algún punto quería demostrarle a mi entorno que se puede salir adelante, darle a ella también esa enseñanza eventualmente de que disfrute esta vida y que haga lo que quiera hacer, por supuesto con mucha responsabilidad, pero que sea feliz con las cosas que van a pasar. El trabajo va a ser para mí el ahora estar ¿Cómo ahí y verla apoyarla? cuando le toque Claro, sufrir a ella, ¿no? sí. Como de repente le pasó a mi mamá conmigo, pero entonces ahora efectivamente cuando eres mamá. Yo tengo un recuerdo muy bonito cuando ella nació, yo lo que le decía al doctor era, yo solo quiero escucharla llorar, yo solo quiero oh, escucharla llorar, No. porque no pude escuchar la primera vez y fue impactante, o sea, fue Claro. trascendental, lo que obvio, quieras, Ana, imagínate. cósmico, o sea, era otra cosa, otro nivel. Fue entender y asimilar y ahí por fin como que transmutar el hecho de que, wow, es que la pérdida para mí fue horrible, Claro. fue muy difícil, porque claro, yo vengo en esa oportunidad, yo estaba en la clínica y a mí me habían dicho que todo estaba bien. Y eso fue en cuestión de segundos, de verdad, eso fue cuestión de segundos en los que yo me empecé a desangrar. Y luego de repente me dicen, mira, es que no pudimos salvar al bebé. Y como, What? ¿what? O sea, pero si me acabas de decir que todo No, está no, bien, no, no, no. ¿cómo ahora me dices que no? Y yo cargué a mi bebé y yo lo vi, ¿no? Entonces, verlo, por supuesto, ya después cuando estoy en el momento ahora, cuando voy a tener a mi hija, ver ahora a mi hija, verla moverse, verla llorar, era como, ¡ah! Dios mío, o sea, Es vuelvo a cerrar nacer, allí, ¿no? claro, Es cerrar se el Y cierra ese cierra, ciclo, sí, sí, se resignifica todo lo que tenías ya como wow. experiencia, que totalmente, es bien fuerte y bien impactante. sí, muy Y trascendental. restaura además ese vacío que obviamente
no lo sustituye, pero restaura un poco el hecho de ver el ciclo terminar, ¿sabes? Completarse, sí. Como que tú tienes 9 meses estando, dedicando todo esto que nos estás contando, tanto energéticamente como físicamente, como tus ilusiones y todo, y que queda un vacío que no entiendes, que ahora con el tiempo sabes que nunca vas a saber por qué pasó. Pero, pero eso de que hayas tenido ahora a tu espectacular hija, Ujú. y que hayas podido vivir esto y que lo hayas vivido de la forma más bonita también, es algo también, wow, trascendental y que te deja Total. por una parte seguir evolucionando y seguir la maternidad de otra forma, porque ahora va desde la ilusión completa, ahora vamos, por decirlo de que no pudiste lograr todas estas ilusiones que tenías, pero ahora tienes una oportunidad para darle el doble, porque siempre va a estar ahí contigo, tu bebé, Sí. ¿cierto? Entonces es algo muy, muy lindo. Yo admiro mucho la Emotivo. forma en que tú siempre has llevado y muchas otras cosas de tu vida, pero también haberlo vivido contigo, me acuerdo, o sea, aquí te estoy escuchando porque todo esto lo viví, pero ahora escucharlo de grande y ya desde otro punto para ti, es algo increíble. O sea, yo creo que yo sí he tenido muchos miedos a raíz de tu pérdida, porque lo viví muy de cerca. Es algo en lo que trabajo día a día, porque lamentablemente eso es algo que nos impacta a todas las mujeres. Es algo real, de lo que tampoco se habla mucho. Entonces, sí es muy inspirador que tú hoy nos estés contando esto de una manera tan bonita, un tema tan difícil. Te agradecemos desde el fondo del alma, bueno, te agradezco desde el fondo de mi corazón, porque tampoco lo hablamos en el día a día, o sea, somos amigas, en la cotidianidad no solemos hablar de estas cosas, pero dedicar esta hora a hablar de esto, de cómo ha sido tu proceso, cuáles fueron las herramientas que te ayudaron, si realmente el apoyo que te brindamos, lo que estuvimos contigo, fue impactante, o sea, son cosas que al final son parte de la educación del ser humano y que si uno no cuenta con una red de apoyo que te dice, hey, aquí estoy, todo va a estar bien, y que tú tampoco tienes esa confianza porque no has crecido con esa, con la confianza, me Ujú. refiero. Qué importante siempre tener una red, qué importante, y lo hablamos hoy y lo hablamos en el episodio pasado con Laura, que no quiere ser mamá, y lo hablamos con Angélica, cada una con 3 versiones súper diferentes, como lo decimos en el intro, pero cada una súper inspiradora, súper fuerte y súper valiente en el punto que les ha tocado vivir. Entonces, nada, de Todas lo verdad. somos. O sea, para mí siempre digo que todos lo somos. Te inspiras de uno y te inspiras del otro, pero es que Claro. todos tenemos la capacidad efectivamente de asumir ciertos problemas en la vida. Tienes que permitirte sentir, permítete realmente aceptar y internalizar que las situaciones de vida son así. Es Sí, así la vida, ¿no? Yo después de esto empecé a retomar mi vida con esos planes que tenía, que había dejado, que dije, bueno, ya no, porque ahora las voy a tener, voy a hacer algo diferente con mi bebé, pero no van a ser iguales, y los hice. Y si yo no hubiese tenido esa pérdida y hubiese caído en lo que caí, en ese hueco profundo, en esa situación, estoy 100% segura que no hubiese tenido la capacidad de disfrutar y de vivir con claro, tanta te entiendo. intensidad las cosas que yo tenía planificadas en algún momento de mi vida. Y esto, por Claro. supuesto, me ha enseñado a que no podemos eh, planificar todo lo que va a pasar. Cada detalle, claro. Por supuesto que planificar el día a día con Sí, ciertas cosas, ser una persona que esté organizada, ¿no? Pero eso de pensar que yo en un futuro quiero esto, no, porque no vives el presente, no entiendes lo que te está pasando en el entorno. Y la vida es esto, es este momentico de lo que tú estás viviendo y lo que estamos hablando en este momento. Ya lo que va a pasar no existe, y lo que ya pasó tampoco.
Entonces, nada de lo que yo puedo decir hoy eh, lo tendría tan claro si no me hubiese pasado lo que me pasó. Entonces, en vez de enfocarme en eso malo, que fueron muchísimas cosas, porque si es de contar en detalle lo que pasó, pues bueno, aquí se nos va el día. Pero en vez de enfocarme en eso, me enfoco en que he hecho grandes cosas con mi vida y estoy demasiado feliz y agradecida. Quiero seguir haciendo muchas otras y agradezco que lo que yo viví me hizo sentirme hoy así, con esa intensidad de plena de que lo que me está pasando lo disfruto, lo vivo, lo entiendo. No soy perfecta, me equivoco, como digo, millones de veces, pero no me engancho ahí, quiero seguir aprendiendo de muchísimo más, así que cada vez que tengan la oportunidad de dar ese empujón, ese aliento, esa fuerza, yo digo que mi misión de vida es el don de la palabra y que a donde yo llego a contar, y por eso quizás me ha tocado, porque no es que hay, eso fue lo más difícil, sí fue lo más doloroso que me tocó en la vida, pero no ha sido lo único difícil que me ha tocado vivir. Y creo que a través de mis experiencias de vida puedo dar expresar y dar esa empatía, ese apoyo a tantas personas en el entorno que pasan momentos difíciles. Bellísima. Anita, gracias. Ana, a mí me encanta todo lo que has dicho, me tiene así el corazón, ¿no? Sí. Todo movido. Me encanta de verdad toda la historia que has contado y estoy muy contenta por ti que ya con todos estos años que tienes de distancia desde que sucedió tu pérdida puedas tener toda la tranquilidad y la madurez para verlo todo y poder contarlo como lo estás contando hoy. Pero como para cerrar me gustaría que le pudieses decir a las mujeres que estén en esa primera semana de su pérdida, sí, que esa es la parte en la que nadie puede ver más allá, sabes, que están allí metidas y súper abrumadas por ese momento, porque los momentos difíciles parecieran que no tuviesen fin. En algún momento nosotros como que podríamos llegar a pensar en un momento difícil que no vamos a salir nunca de ahí. Y tenemos que recordar que eso no es cierto. Sí, vamos a salir de ahí, pero me gustaría que desde tu experiencia puedas dejarle pues a las personas que puedan estar en ese momento difícil pensando que no van a salir de ahí, algunas palabras para que ellos también sepan que pueden estar algún día de la misma forma en la que tú estás hoy contando tu historia. Es que, como decía, en esta vida todo va a pasar, queramos o no, todo va a pasar. Más bien es el permitirte sentir en ese momento y date el tiempo que te quieras tomar sin esperar tanto para sentir efectivamente y llorar todo lo que quieras y drenar todo lo que está en tu cabeza, porque va a llegar un momento, hablando científicamente, que va a haber un clic en tu cerebro en el cual esas preguntas van a empezar a ceder, ¿okay? Porque el mismo entorno, la misma red de apoyo, las situaciones que van a empezar a suceder en tu entorno te van a hacer que empieces a dejar un poco el porqué y empieces a entrar en la aceptación, ¿okay? Entonces, permitirte efectivamente el sentir y el mal llamado, sí, disfrutarte el momento, no de forma positiva, sino en este momento de forma negativa. Abrazarlo. Exactamente, porque es peor si efectivamente te lo quedas y no lo sueltas. Entonces, darte el tiempo. Yo me di una semana, a lo mejor fue muy poquito, un mes, 2 meses, pero no que se alargue, no que se alargue, sino que tengas efectivamente la capacidad. Busca a mí una de las herramientas que más me ayudó fue hablarlo. Entiendo que hay muchas personas y tengo un caso muy personal y directo, la cual no quiso hablarlo. En mi caso, el hablarlo me ayudó muchísimo a poder drenar y ir soltando, porque a medida que lo iba contando, me iba yo sanando. ¿Okay? Así que bueno, por supuesto que las primeras semanas no existe, aun cuando tengas tu red de apoyo, créeme, no existe nada ni nadie que pueda aliviar ese dolor.
todo está en ti, en tu cabeza en tus emociones y en tus sentimientos y la capacidad que tengas efectivamente para salir de ahí, porque se puede, porque sí, porque no existe nada que en concreto se puede. Me encanta. Espectacular. Gracias, Anita. De verdad, gracias otra vez por acompañarnos y por contarnos tu historia con todos sus matices. Gracias. No, queda pendiente la maternidad, ¿no? Queda pendiente Sí, totalmente. el contar Hay mucha tela. cómo ha sido el después. No, sí, cómo ha sido el después. El después de ese sueño. Hay mucha tela que cortar en este tema. Tocamos 3 puntos en estos episodios, estos 3 episodios dedicados a la maternidad y sin embargo queda mucho todavía que contar. Bueno, pero igual esperamos que estas 3 cápsulas hayan sido concisas porque queríamos hablar de temas que no sean comunes en el sentido de que no encontramos muchas mujeres contando sus testimonios reales. Y nada, queríamos traer a nuestras amigas más que todo porque son historias que las tenemos cerquitas y que son importantes tenerlas siempre en cuenta. Entonces, no, gracias. Yo feliz que invíteme todas las veces que quieran. bueno, ya tenemos ahí en la libretica. Exactamente. Ay, bueno, las quiero muchísimo, las abrazo un montón. Ay, nosotros muchísimo éxito con esto. Sé que va a ser un boom. Amén, y nada. Gracias. Quiero Anita. mucho. Gracias por estar aquí. Y bueno, para más información, saben que siempre dejamos el tema abierto en el último post o el post que abre el tema del último episodio. En este caso, el proceso del duelo o el transitar un duelo luego de la pérdida de un embarazo. Angelita, recuérdanos nuestras redes sociales. Nos siguen en @Sinmodestia en Instagram y también estamos en iBooks, en YouTube y en Spotify como Sinmodestia. @Sinmodestia para todos. Gracias otra vez, Anita. Gracias, Angelita, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye, ¡Chao! chicas, las quiero. ¡Chao! Y esto es Sin Modestia.